Muy bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy. Nuestra clase de hoy es corta, ¿no? Porque nos toca ver la parte de tildación y ya hay muchas cosas que ya hemos ido revisando, como el acento, esa mayor fuerza de voz. Entonces ya por fonología hemos revisado un poquito de la sílaba tónica, ¿no? Las reglas, que si bien es cierto uno piensa que hay muchas reglas, en realidad no hay tantas. Entonces, y son las reglas que ya hemos revisado durante muchos años porque escribimos, entonces ya más o menos las conocemos, las dominamos. Entonces vamos a recordar solamente un poquito de aquello que ya sabemos, que son las reglas, ¿no? De tildación. Vamos a ver por ahí un poquito de reglas especiales, ¿no? De tildación con esa tilde diacrítica que a veces suele jugarnos mal la pasada. Pero en realidad son cosas que ya hemos revisado y que utilizamos en el día a día, si es que nuestra clase de hoy es corta. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios para recordar un poquito las semanas anteriores. Unos 5 o 10 minutitos, máximo, no más. ¿Ok? Miren, aquí les había colocado un par de expresiones, como por ejemplo, apúrate, Juan. Mucho se demora, tenemos que salir, ya vamos a tomar el bus, apúrate, Juan. Y la otra expresión que sería, ¿eres feliz con todo lo que has logrado hasta ahora, los años que has estado en el colegio, te estás preparando, ves un futuro, ¿no? Probable. ¿Eres feliz? ¿No? No intentes responder esa pregunta porque va a ser difícil, no, por favor, ahora no nos vamos a poner tristes ahora, no. Pero en realidad con todo lo que uno vive el día a día, es feliz, ¿no? Tiene de pronto una casa, tiene comida, ¿no? Ya si no tiene casa, comida, sí es triste, ¿no? Pero si tiene casa, tiene comida, tiene la posibilidad de estudiar, tiene sus padres, ya no tiene los dos, tiene a uno, ya no tiene a ninguno, tiene a la abuelita, no importa, ¿no? Pero con lo que vive, es feliz, con lo que hace, se siente satisfecho, con lo que piensa lograr, esa proyección, ya todavía no tengo la carrera, todavía no trabajo, pero con la proyección, ¿no? Que uno tiene, es feliz, ¿sí? No va a proyectarse en algo que no le gusta, o sea, no hay forma, ¿no? Entonces, medianamente, dentro de lo que se puede, dentro de lo que tiene, pues yo creo que sí, ¿no? No, que yo quiero comprarme un carro deportivo y cuando me compres el carro seré feliz. Y en ese trayecto, que 5 años, 1 año, 2 años, ¿vas a ser feliz? No, se disfruta con lo que hay, ¿cierto? Realmente su papá tiene un carro viejito, ¿no? No es deportivo, no es Audi, pero tiene un carro. No tiene carro, correcto, ya. Puede ir al micro, ¿no? Tiene dinero para subir al micro, ¿no? Ya, claro, sí. Es lo más divertido de viajar en micro, escuchar las conversaciones. Lo malo es cuando uno se baja y no escucha el final, ¿no? Eso es triste, ¿no? Y uno se baja y dan ganas de preguntarle, decirle, amiga, yo te acompaño en tu dolor, cuéntame, ¿qué fue? ¿Terminaste o no terminaste? O sea, sí, dan ganas de hablar, ¿no? Y decir, ¿qué fue? ¿No? Porque se baja la mitad de la narración. ¿Sí? Muy bien. Vuelvan, por favor. En estas dos expresiones que tenemos aquí, por ejemplo, trabajemos la primera, que dice, apúrate, Juan. Si recordamos la primera semana que hemos trabajado, ¿qué función del lenguaje dirían ustedes que está presente en ese enunciado? Apúrate, Juan. ¿Se acuerdan las funciones del lenguaje? ¿No? Había que detectar la intención comunicativa, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere con transmitir ese mensaje? ¿Ah? Es un verbo en imperativo, muy bien, claro que sí. ¿Y la función que destaca, cuál es? ¿Cuál es esa intención comunicativa? ¿Qué se busca? ¿No? Cuando yo detectaba aquello que se buscaba, aquella intención comunicativa, entonces yo sabía qué función del lenguaje, porque si mi intención comunicativa es solo transmitir información objetiva, era una función enunciativa, informativa, declarativa, denotativa, ¿no? Si yo buscaba destacar la belleza del mensaje, entonces era una función estética, poética, ¿no? Si yo buscaba expresar mis sentimientos, mis opiniones, ¿no? Entonces es una función expresiva, emotiva. Si yo decía, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? María, ¿estás ahí? Pedro, ¿están ahí? ¿Me escuchan?
Entonces ahí era asegurarme de que el canal funcione y era una función fática. Muy bien. Entonces, si yo detectaba la intención comunicativa, yo sabía que funcionaba. ¿Sí? La intención es importante. Entonces yo detecto cuál es la intención de esa comunicación, de esa transmisión. Entonces, con la intención, yo podía saber si era enunciativa, si era apelativa, si era emotiva, si era fática, si era metalingüística, ¿no? Entonces, yo podía detectar la función, identificar la función en base a la intención comunicativa. Yo le digo, jóvenes, el español tiene un sistema fonológico de 5 vocales. Entonces está usando el lenguaje para explicar algo acerca de la lengua, ¿no? De la gramática. Entonces es función metalingüística. Una clase de lengua por lo general es eso. Entonces, la intención comunicativa está relacionada y nos permite identificar la función del lenguaje. Entonces, en esta expresión de apúrate, Juan, ¿cuál sería mi función del lenguaje? ¿Qué es lo que busco? Apúrate, Juan. Vemos que tiene signos de exclamación. Veo que es un verbo en modo imperativo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo busco en apúrate, Juan? ¿Mm? ¿Cuál sería mi función del lenguaje en esa expresión? Claro. ¿Mm? ¿Cuál creen ustedes? Muy bien. Apelativa, conativa, muy bien. ¿Qué busco? Que Juan se apure, ¿no? O sea, se mueve lentito. Yo voy a la casa de una amiga y le digo, ya, a las 5 nos vamos, ya. Llego a tu casa, te espero abajo. Y digo, ya llegué, ya espérame un ratito. Pasa un minuto, pasa dos, para cinco. ¿Qué haces? Subo, toco la puerta, me abren, ¿no? Su mamá me abre. Entro y está viendo el noticiero. Yo digo, apúrate, ¿no? O sea, no hay forma, ¿no? Entonces yo quiero que se mueva, que reaccione, que reflexione, que haga algo, que es apurarse, ¿no? Entonces, esta función apelativa, conativa, muy bien. Recuerdan que las funciones del lenguaje estaban relacionadas con un elemento de la comunicación que destacaba. ¿Qué elemento? Si ya no fuese la pregunta qué función del lenguaje, porque ya lo dije. ¿Qué elemento de la comunicación destaca en esa función apelativa? ¿Qué es lo que diría? ¿Quién es el protagonista? ¿No? Así como la protagonista. ¿Quién es el protagonista? Ajá. ¿Quién se va a mover? ¿Quién va a reaccionar? ¿No? El receptor, cierto. Entonces, cada función del lenguaje, ¿no? Al ser detectada, nos mostraba también un elemento de la comunicación que era el protagonista en esa función. Y en este caso es el receptor, ¿cierto? Es el receptor. Cierto, es el receptor. Muy bien. Ahora, si avanzamos un poco o retrocedemos, ¿no? Y me preguntan, ¿qué clase de comunicación es esa? Apúrate, Juan. ¿Se acuerdan que habíamos clases de comunicación? ¿Cómo clasifico a esa expresión en clases de comunicación? El primer puntito que vimos. ¿Qué clase de comunicación es en la expresión apúrate, Juan? ¿Cómo lo clasifica? ¿Se acuerdan que vimos el primer punto? Vimos clases de comunicación, luego vimos elementos de la comunicación, luego vimos funciones del lenguaje en la comunicación. ¿Ah? Si lo pronunciamos, diríamos que es oral, ¿cierto? Pero antes de decir que es oral, ¿qué decíamos? ¿Qué clase es? Me pregunto, ¿utilizo signos lingüísticos o no? Bueno, antes ya, ¿es humana o no? Ya, es humana, ya es humana, ok. Ahora, ¿utilizo signos lingüísticos? Sí. Entonces es comunicación lingüística o llamada también verbal. Ya, es comunicación lingüística o comunicación verbal. Si fuese que lo estoy pronunciando, es oral. Y si fuese que esté escrito, sería verbal escrita. Y se acuerdan que la verbal escrita tenía otro nombrecito, uno un poco más rebuscado, uno que era un poquito más complejo, ¿no? Muy bien.
Visográfica, porque yo podía ver, yo podía visualizar las grafías, ¿se acuerdan? Entonces, si le vienen esas palabritas, usted ya sabe. Visográfica. ¿Qué es visográfica? Verbal, porque utilizo signos lingüísticos, y escrita, porque puedo ver las grafías, ¿no? Así como nos dan escrito, visográfico. Si lo dicen de forma oral, ya ahí sería verbal, oral, ¿no? O lingüística, oral. Muy bien. Si avanzamos un poquito más y recordamos nuestra clase de fonología, habíamos visto que los enunciados tenían curvas melódicas distintas y que el tono final era importante, el tono final. Y el tono final tenía tres movimientos: horizontal, ascendente y descendente. Este enunciado, apúrate Juan, ¿qué tono final tiene? ¿Hacia dónde va la curva melódica? ¿Mm? Ya sabe que lo puede pronunciar o puede recordarlo por teoría, ¿no? Ajá, muy bien. Si yo lo pronuncio y digo, apúrate, Juan, yo sé que ese verbo en imperativo es fuerte, ¿no? Y después el tono cae, ok, descendente. O puedo recordar por teoría que el 70%, 80% de los enunciados son descendentes. Por no decir casi todos, ¿no? Por no decir casi todos. El 80 son descendentes, ¿sí? Entonces el tono final descendente, correcto. Y ya saben qué pregunta viene, ¿no? Ese tono final descendente cumple función distintiva. ¿Qué dice? Ese tono final descendente cumple función distintiva o no. Porque se acuerdan que los tonos eran fonemas suprasegmentales, ¿no? Y podían cumplir función distintiva o no, por ser un fonema, ¿no? Suprasegmental, pero fonema. Ajá. Había dos formas también. Pronunciaba y le cambiaba el tono para ver si hay otro valor o lo recordaba por teoría, ¿no? Si yo pronuncio, apúrate, Juan, y ya no quiero que el tono vaya hacia abajo, sino quiero subirlo y ver si es que hay otra posibilidad, ¿no? Entonces yo no voy a decir, apúrate, Juan, sino voy a decir desde abajo hacia arriba. Apúrate, Juan. De abajo hacia arriba. Apúrate, Juan. Y pues no es una manera en la cual hablemos con ese tono. No cambia, no se convierte en una pregunta. Apúrate, Juan. No se convierte en una pregunta. Entonces, pues no cumple función distintiva. No cambia. No me da otra posibilidad. No me da. Entonces, ese tono descendente que han detectado no cumple función distintiva. No cumple. ¿Así? Ahora, si nos vamos un poquito más en fonología, en la siguiente semana veremos ahí secuencias vocálicas. ¿Tenemos alguna secuencia vocálica en Apúrate Juan que nos produzca alguna unión o alguna separación? ¿Detectan ustedes alguna secuencia vocálica en Apúrate Juan? ¿Mm? Ajá, tenemos una, ¿cierto? Uá, Juan. No es Juan, no es Juan, sino es Juan. Entonces, hay un diptongo, ¿cierto? La vocal abierta al lado de una cerrada, donde la abierta tiene la mayor fuerza de voz, une a la cerrada y es un diptongo. Usted no necesita un montón de ejercicios, ¿ah? Usted necesita un enunciado y sáquele todo lo que pueda. Sáquele clase de comunicación, sáquele función del lenguaje, saque elemento de la comunicación que destaca, saque tono final, saque acento, ¿no? ¿Se acuerdan del acento? En esta expresión, apúrate Juan, pregunto, ¿el acento cumple función distintiva o no? ¿Se acuerdan que el tono final era un fonema suprasegmental y el otro era el acento? Y si yo pregunto, el acento en esa expresión, en cada una de las palabras, ¿cumple función distintiva? ¿Mm?
Bueno, de repente en Juan no porque es monosílabo, pero si digo apúrate, ¿qué otra posibilidad tendría? Se supone que si yo, si yo muevo la sílaba tónica y obtenía otra posibilidad significativa. Ah, bueno, voy a competir con el bonito, ven un ratito, ¿ya? Profesora Zoe está pagando. Ya, ahora sí, ya estamos. El acento en la palabra apúrate cumple función distintiva. Si yo lo muevo, tengo otro significado de repente. Apúrate en apúrate, apúrate significativamente. Bueno, que en otros lugares hay formas diferentes de pronunciar, pero el significado cambia. Apúrate, apúrate, no, no cambia. Entonces el acento en esa palabra no cumple función distintiva porque no hay otra posibilidad significativa. Entonces, ¿qué voy a decir en esa expresión? Que el acento no cumple función distintiva y el tono final tampoco cumple función distintiva. Entonces, ambos fonemas suprasegmentales no cumplen función distintiva. ¿Se da cuenta? Entonces, en un enunciado cualquiera, usted puede trabajar todo lo que pueda. Si se presta para mayúsculas, si se presta para diptongos, triptongos, hiatos, si se presta para funciones de lenguaje, si todo lo que pueda. En una expresión, no necesita un montón de ejercicios. Ya, ahora sí, como hemos analizado este enunciado, el segundo, ya es más fácil, ¿sí o no? En esta pregunta no se concentre en la respuesta, por favor, porque se va a desvincular, se va a distraer, ¿no? ¿Eres feliz? ¿Cuál es la función del lenguaje? ¿Eres feliz? ¿Mm? Tiene vida, es suficiente. Sus pulmones respiran, es suficiente. Tiene el cuerpo, de repente no lo tiene completo, le falta un pedacito, no importa, pero está aquí, ¿cierto? ¿Eres feliz? ¿Cuál es la función del lenguaje que destaca? ¿Mm? Emotiva sería cuando yo expreso mis emociones. Por ejemplo, si digo, afortunadamente pude conectarme, porque habían problemas de la red de la mañana. Afortunadamente pude conectarme. Entonces, ese afortunadamente es expresar mi sentir, que quería conectarme, que logré conectarme. Si yo digo, creo que no viajaré, opino que no debo viajar, mi opinión también es emotiva, porque yo expreso lo que siento, mis dudas, ¿no? Si yo digo, qué pena, no viajaré mañana, es emotiva, porque expreso lo que siento. Pero cuando yo pregunto, ¿eres feliz? ¿Qué es lo que destaca ahí? Ahí yo no estoy expresando lo que siento, ¿eh? Ahí yo no estoy expresando lo que siento. En una pregunta, ¿qué es lo que busco? En una pregunta. En una pregunta, ¿eres feliz? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Qué te gusta hacer? ¿No? ¿Cuál es tu comida preferida? En una pregunta, ¿qué es lo que se busca? Una respuesta. Muy bien, una respuesta. Sí, una respuesta. ¿Y quién se va a mover? ¿Cuál es el elemento de la comunicación que destaca en esta función apelativa de la expresión? ¿Eres feliz? ¿Cuál es el elemento de la comunicación que destaca? El receptor, porque ese es el protagonista. Siempre pregúntense, ¿quién es el protagonista? ¿Quién es el protagonista?
Entonces, en una pregunta, ¿quién destaca? El receptor, porque es él quien tiene que responder, él es el punto central. Ahora que también hay que tener cuidado porque si yo digo, me escuchas, ahí no es el receptor, ahí es función fática, ahí es el canal. Pero en general, pregunta, es receptor, general. Ahora, en ese enunciado, ¿eres feliz? Donde ya sabemos que es función apelativa o conativa, donde ya sabemos que el receptor es el que destaca, ¿no? Pregunto, ¿cuál es el tono final de ese enunciado? ¿Eres feliz? Nos vamos a fonología, ¿no? Suprasegmental. ¿Mm? ¿Cuál es el tono final? ¿Eres feliz? Usted lo puede pronunciar o lo puede recordar por teoría. Si yo pronuncio, ¿eres feliz? Yo siento que subo, ¿ah? Yo siento que subo. ¿Eres feliz? ¿Mm? ¿Eres feliz? Yo siento que subo, ¿ah? ¿Mm? Recuerden, si no, por teoría, que es el único tipo de enunciado que tiene tono ascendente. El único. Donita, pero no hay otro. No, no hay otro. Es el único. Y eso se clasificaba como una oración interrogativa absoluta, ¿cierto? Donde la respuesta es sí o no. Exacto. Es una oración interrogativa también llamada directa, porque tiene signos de interrogación. Total, porque la respuesta es absoluta. ¿Sí? No. Entonces, esta oración interrogativa directa total, esta oración interrogativa absoluta, es la única que tiene tono ascendente. La única, no hay otro tipo de enunciado. Es el único que tiene tono ascendente. Recuérdenlo, si no, por teoría. ¿Ok? Ese tono final ascendente, que ya sabemos que tiene este, ¿eres feliz? ¿Cumple función distintiva? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Ah, vamos a ver, pues vamos a ver, ¿no? Si yo no quiero que vaya hacia arriba y quiero que baje, ya no sería, ¿eres feliz? Si no, sería, eres feliz. Yo te veo, sonríes, limpias, ordenas tu cuarto, tu computadora está limpiecita, no tiene manchas de pelos en el teclado, no tiene polvo, ¿no? Ayudas a tu mamá a cocinar, ¿no? Sales con tu enamorado feliz y contenta. Sí, yo te veo, eres feliz. ¿Se da cuenta? Es diferente, eres feliz de eres feliz. Entonces hay otra posibilidad significativa. ¿Qué me dice? Que ese tono final, ascendente, sí cumple función distintiva porque existe la otra posibilidad, solo por eso. Porque existe la otra posibilidad significativa que sería pues un enunciado de tipo declarativo, ¿no? Y al ser un enunciado de tipo declarativo, esa es la otra posibilidad, ¿no? Al igual que si me hubiesen dado un enunciado declarativo, sabría que podría ser una pregunta. Entonces, tengo esas posibilidades, lo recuerdo por teoría, o si no, lo pronuncio. ¿Ok? Entonces, esta expresión, eres feliz, con tono ascendente, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Que sí, ese tono ascendente cumple función distintiva. ¿Ok? Muy bien, quería incidir un poco en recordar algo de nuestras semanas anteriores, ¿no? Porque a veces uno también se va olvidando un poquito, y especialmente en la función apelativa, porque la función apelativa es la que siempre viene, ¿sí? Y se dan cuenta que tiene diferentes formas de expresarse, como apúrate Juan o como eres feliz, y las dos son función apelativa. Y en las dos, tal como en cualquier función apelativa, el receptor es el elemento de la comunicación que destaca en la función apelativa. En las otras funciones destaca otro elemento de la comunicación. Claro está. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a avanzar un poquito, ya habiendo recordado algo de nuestras semanas anteriores. ¿Ya? Nos toca ver hoy día la parte de tildación que le decía que no es tan larga como mayúsculas, así es que nos hemos permitido este momento para recordar. ¿Ya? Empecemos entonces. Cuando hablamos de escritura, estamos hablando de esa tilde,
gráfica que se coloca sobre la vocal, ¿no? Pero que tiene que ver con las reglas de ortografía. Y las reglas de ortografía se dan cuando nosotros hayamos detectado de forma previa dónde está la sílaba tónica. Y para reconocer dónde está la sílaba tónica, yo recurría al acento, a esa fuerza de voz, esa intensidad, a ese rasgo prosódico. ¿Se acuerdan que vimos en fonología? Entonces, yo para colocar la tilde recurro a la sílaba tónica y la sílaba tónica recurre a el acento, que es esa mayor fuerza de voz. Esa mayor fuerza de voz, que era el acento, nos permitía justamente identificar la sílaba tónica y diferenciarla de las sílabas átonas. Ahora, en el español sabemos que el acento es libre, el acento es variado, no tiene una posición fija. En otras lenguas sí, el acento tiene una posición fija y todas las palabras son graves, por ejemplo. Acá no, acá tenemos agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. El acento se mueve, se pasea por toda la palabra, ¿no? Es por eso que somos así medio relajados, ¿no? Pero el acento se pasea, es libre, ¿no? No es fijo. Entonces, esa variabilidad de posición nos permite tener diferentes clases de palabras. En el español tenemos las palabras agudas, que son cuando llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, como en conformidad. También nos permite tener palabras graves, que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, como en beneficio. También nos permite tener palabras esdrújulas, donde la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba, como pirámide. Y también tenemos la mayor fuerza de voz en la trasantepenúltima sílaba, donde se clasifican como sobresdrújulas, como en informacel. Entonces, esa diferente posición, ese movimiento, nos da una lengua con acento variable. Y eso nos permite tener clases de palabras. ¿Ok? Ahora que ya reconocemos que el acento nos permite tener clases de palabras por su movimiento y podemos reconocer la sílaba tónica, entonces ahora vemos las reglas, ¿no? Ahora uno puede imaginar que hay un montón de reglas, ¿no? Pero en realidad depende de cómo lo vea. Yo veo que hay una sola regla. No veo muchas, no veo un montón, ¿no? Yo veo una sola regla. Vamos a ver cuáles son esas reglas o esa regla, ¿no? Cuando hablamos de la acentuación escrita y debemos colocar la tilde, debemos tener en cuenta la normatividad. Y la RAE nos da la norma. En el caso de las palabras agudas, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que se colocará esa tilde, ¿no? Siempre que las agudas terminen en N, en S o en vocal. ¿Se acuerdan ustedes eso que nos enseñaron pues, en ¿qué? Tercero de primaria, ¿no? Por ahí, segundo de primaria? Es la misma, no ha cambiado. Entonces las agudas llevan tildes y terminan en M, en S o en vocal. Como en religión, francés, enfrentó, llegó, termina en N, en S o en vocal. Esa es la regla general, esa es. En el caso de las agudas tenemos dos excepciones. ¿Qué nos dicen esas dos excepciones? Nos dice que si la palabra, la aguda, termina en grupo consonántico, no le voy a colocar tilde. Pero a pesar de que termina en S como robots, pero es que no solo termina en S, está terminando en T y en S. Y entonces cuando tenemos dos o más consonantes, ahí estamos frente a un grupo consonántico. Y la excepción me está diciendo de que si la aguda termina en grupo consonántico, no le voy a colocar tilde, a pesar de que hay una S ahí. Como en robots, como en tic-tacs, como en zigzags. No le voy a colocar tilde. La otra excepción, la segunda excepción, me dice que si las agudas terminan en Y, tampoco le voy a colocar tilde.
Pero la I es como una vocal, suena como una vocal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la excepción dice que si la aguda termina en Y, no lleva tilde. Usted respete la norma. Como virrey, termina en vocal, no lleva tilde. ¿Ok? Entonces, esa es la regla general y sus dos excepciones. A mi parecer no hay más. Porque las graves utilizan esa misma regla y esas mismas excepciones, pero en oposición. Todo lo contrario. ¿Se da cuenta? Todo lo contrario. ¿Cómo así? Porque las graves dice que se tildan siempre que no terminen en N, en S o en vocal. ¿Te das cuenta que es todo lo opuesto de las agudas? Como en mármol, árbol, cárcel, ángel, y veo pues que no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Puede terminar en M, puede terminar en L, puede terminar en cualquier otra, pero menos en N, en S y en vocal. Es la misma regla, solo que en oposición. Y las dos excepciones también son las mismas, pero en oposición. ¿Qué nos dice? Que las graves que terminen en grupo consonántico, en este caso sí van a llevar. ¿Te das cuenta? Como bíceps, forceps, récords. Pero a pesar de que termine en ese, no importa. Está terminando en grupo consonántico. Ah. Y la otra excepción, que era que terminaba en Y, en el caso de las graves, ¿qué será? Que sí llevan tilde, como jockey. ¿Se da cuenta? Como yo. Entonces es la misma regla de las agudas, pero opuesta. Son las mismas excepciones de las agudas, pero en oposición. ¿Cierto? Y bueno, es como, ya no hay más reglas, ¿no? Bueno, claro, las esdrújulas y las sobresdrújulas que nos dice la norma, que siempre llevan tilde. Pero ese siempre es como que no hay nada en específico que deba recordar. Entonces no hay una regla que deba seguir al pie de la letra, porque es eso, todas llevan tilde, como página, teléfono, sílaba, brújula, lléveselo, déjeselo, guárdamelo, repítemelo, cómpraselo. Entonces, todas las esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde. No hay más. Esta es la regla general, o las reglas generales y excepciones. No hay más. Lo que viene después son tildación especial, pero no hay más reglas generales. No hay. Entonces, esta partecita es para recordar aquello que vimos hace muchos años y refrescarnos la memoria, porque en realidad no hay más. No hay más. ¿Ok? Lo vamos a ver ahora, más adelante, es tildación especial. Tildación especial con hiatos, tildación especial con monosílabo, diacrítica, pero esta es la regla general. No hay más. ¿Ok? Muy bien, avancemos un poquito más. A ver, ¿qué más tenemos? Uy, ya esto en un momentito, ¿ya? La tilde y las secuencias de vocales. Eso también ya lo vimos. ¿Se acuerdan cuando vimos fonología? ¿Qué habíamos visto? La secuencia de vocales. Y habíamos visto que en algunos casos pues se unen y en otros casos se separan, se divorcian, ¿no? ¿Cuándo es que se unían? Cuando había, por ejemplo, una vocal abierta con una cerrada, pero la abierta era la que tenía la mayor fuerza de voz y eso hacía que la cerrada se una, ¿cierto? Para caso de diptongo o para caso de triptongo. Habían tres vocales, pero la del centro era la vocal abierta. Y la vocal abierta tenía que tener la mayor fuerza de voz para que las vocales cerradas se unan. Si eso no sucedía, si la vocal abierta no tenía la mayor fuerza de voz, entonces había un hiato. Porque al no tener la mayor fuerza de voz la vocal abierta, la tendría la vocal cerrada. Y eso generaba hiato. Entonces las uniones tenían que ver con esa mayor fuerza de voz en la vocal abierta. En el caso de los otros diptongos, tenemos pues las dos vocales cerradas
¿no? Como lingüística, casuística, acuífero. Y entonces cuando teníamos vocales cerradas diferentes, también se unían. Ahora, la pregunta es, la tilde, ¿cómo va la tilde? Nos dicen que cuando tenemos diptongos o triptongos y circunstancialmente en esa sílaba donde está el diptongo o donde está el triptongo, lleva la mayor fuerza de voz, ¿no? Y hay que colocarle ortográficamente una tilde, ¿no? Circunstancialmente hay que colocarle la tilde porque esa es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz y cumple con las reglas de ortografía. Entonces la tilde va sobre, en el caso de diptongos y triptongos, sobre la vocal abierta, como en adiós, después, amortiguáis, limpiáis. Entonces, ante una circunstancia inminente de colocar una tilde en esa sílaba porque cumple las reglas de ser pues aguda, grave, esdrújula y tiene las terminaciones que corresponden, ¿dónde voy a colocar la tilde? Sobre la vocal abierta, que involucra esa unión. Y si fuese pues dos vocales cerradas como lingüística, casuística o acuífero, ¿no? Donde veo pues que lingüística lleva tilde o debería llevar tilde porque es esdrújula, lingüística. Debo colocar la tilde por esdrújula. ¿Qué hago? Si hay una U y hay una I, ¿qué hago? La regla me dice que debo colocarla sobre la segunda vocal cerrada. Sobre la segunda vocal cerrada. No, pero la U parece que tiene mayor fuerza de voz. Lingüística, Calma. La norma nos dice, cuando hay un diptongo de dos vocales cerradas y hay que colocar una tilde ahí sí o sí, porque es, no sé, una palabra esdrújula, la tilde va sobre la segunda vocal cerrada. Es norma, es regla. Casuística, sobre la segunda vocal cerrada. Acuífero, sobre la segunda vocal cerrada. Norma. Si tenemos un hiato simple, ya no tenemos ningún problema, porque sabemos que las vocales van en sílabas diferentes. Cuando tenemos hiato simple, las vocales van en sílabas diferentes. Entonces ya no me preocupo dónde voy a colocar la tilde, porque depende de la regla, ¿no? Depende si es aguda, si es grave, si es esdrújula. Ya no tengo ningún conflicto porque las vocales van en sílabas diferentes. En el diptongo y en el triptongo, las vocales van en una misma sílaba. Por eso es que me pregunto, ¿dónde coloco la tilde? Pero en el hiato simple, ya no tengo ese problema. En el diptongo, en el triptongo y en el hiato simple, hay que tener en cuenta las reglas generales. Si es aguda, si es grave, si es esdrújula, y de acuerdo a eso colocaré o no tilde. Pero ¿se acuerdan que había alguien que no respetaba la norma? Había alguien que era la oveja negra en la tildación, ¿no? Había alguien que no le importa seguir al rebaño, ¿no? Esa oveja negra era pues el hiato acentual. El hiato acentual se encuentra por sobre la norma porque no la respeta. Todos conocemos a alguien que se llama María. Si bien es cierto, nosotros no tenemos ese nombre, conocemos a alguien que se llama María, ¿cierto? Y si nos piden silabear, tendríamos ma, ri, a, tal cual. Y uno dice, ¿lleva tilde? Sí, porque yo sé que María lleva tilde. Siempre he escrito mi nombre María con tilde, lleva tilde. Pero analice la palabra. María. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Ah, en la segunda sílaba. ¿Cómo se clasifica la palabra? Ah, en grave. Y si es una grave, ¿cuándo es que lleva tilde? Cuando no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Pero yo veo que ahí está terminando en vocal. No llegó un salón y me acuerdo. Pero es grave, termina en vocal. Entonces lleva y dudaban, así como que, y me decían, siempre he escrito mi nombre con tilde, pero no lleva. Y según la regla general, no lleva.
por ser grave, no lleva, porque no cumple la norma general, por eso no lleva. Pero usted ya sabe que hay algo que está por sobre la norma general. Usted ya sabe ahí que la justificación para que María lleve tilde no es por ser grave, sino es porque hay una secuencia de vocales donde lo que se manifiesta es un hiato acentual. Entonces la palabra María, así como muchas otras, llevan tilde por tildación especial, por hiato acentual. Cuando le pidan justificar las tildes o le digan identifique estas tildes bajo esta circunstancia, usted ya sabe que ahí la justificación es por hiato acentual, no es por ser grave, no, para nada, más bien por ser grave no le toca. ¿Pero por qué le toca tilde? Por hiato acentual, recuerda, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la tilde y las secuencias vocálicas, hay que tener en cuenta de que tanto los diptongos como los triptongos y los hiatos simples respetan la norma, pero el hiato acentual no. ¿Qué pasa si yo tengo una palabra como esta? Léelo. Y si me piden silabiarlo, diría, pues, lee, lo. Y yo pregunto, ¿por qué lleva tilde? ¿Cuál es la justificación de que léelo lleve tilde? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería mi justificación de que léelo lleve tilde? Porque lleva, sí, sí, lleva. ¿No? ¿Cuál es la justificación? Ajá, le, lo. Mayor fuerza de voz en la primera sílaba, ¿sí? No en la última, no en la penúltima, en la de penúltima, por ser esdrújula. Sí, pero en un salón me dijeron por hiato. Por ejemplo, si alguien lo pensó, por hiato. Y es que yo veo un hiato, pero profesora, ahí hay un hiato. Sí, hay un hiato. Y tiene tilde. Sí, tiene tilde. Pero no lleva tilde por hiato. No lleva tilde por hiato. Porque son dos vocales abiertas. Y el hiato simple no tiene que ver con la tildación especial. El hiato simple se somete a la norma. Entonces, léelo, no lleva tilde por hiato. Lleva tilde, muy bien, por esdrújula. No por hiato. Porque si fuera por hiato, tendría que ser por hiato acentual. Y por hiato acentual tendría que haber ahí una vocal cerrada, con mayor fuerza de voz al lado de una abierta, pero yo no veo eso. La justificación de léelo es por ser esdrújula, ¿ok? Si en algún momento le piden contabilizar hiatos acentuales, no vaya a considerar eso, porque eso es un hiato simple, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? No deben tildarse. La RAE en el año 2010, como les comentaba, sacó la publicación que rige hasta ahora y reformuló diciendo de que si bien es cierto la palabra solo se tildaba con tilde diacrítica, a partir de ese año ya no, porque no consideraba que fuese ambiguo el uso. El contexto era suficiente. Entonces la palabra solo ya no se tilda. La conjunción disyuntiva entre números llevaba tilde, pero la RAE en su publicación de la ortografía hace muchos años dijo que ya no, porque no se puede confundir la O con un cero, porque el cero es más alargado, es más grande, ¿no? Y entonces no hay confusión. Entonces ya no necesitaba tilde. Los demostrativos como este, ese, aquel, para diferenciar el pronombre de los demostrativos determinantes, se colocaba tilde. La RAE indicó que ya no, porque el contexto era suficiente. Entonces, hay que tener en cuenta que la palabra solo, la conjunción disyuntiva y este, ese, aquel, no llevan tilde bajo ninguna circunstancia. ¿Ok? Ya no llevan tilde. Desde el año 2010, ya hace bastantes años. ¿Ah? Desde el año 2010 ya no llevan tilde. ¿Ok?
Muy bien, lo que tenemos que ver ahora entonces es tildación especial. Vamos a ver las tildes diacríticas, pero antes de ver las tildes diacríticas, vamos a desarrollar su práctica, ya que nos quedan unos 5 minutitos, 6 minutitos antes de su receso. ¿Ok? Y luego empezamos con tilde diacrítica. ¿Qué palabras de acá requieren tilde, creen ustedes? De hinduismo, lelo, volúmenes, altruismo, me parece que son casi todas. ¿Qué palabras requieren tilde? Léelo, muy bien. ¿Qué más? Según las reglas generales, según lo que hemos visto. Sí, 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 sí. Rebelión, muy bien. Como rebelión en la granja de George Orwell, claro que sí. Rebelión. ¿Cuáles son las justificaciones? Léelo por esdrújula. Rebelión por aguda. Volúmenes por esdrújula. ¿Sí? Luego tenemos ahí diéresis por esdrújula, película por esdrújula, tra, dice ahí dónde está, tráeselo, tráeselo por sobre esdrújula, jamón por aguda, muy bien, ¿qué más? Lívido, muy bien, por esdrújula, ajá. Entonces tenemos aquellos que llevan tilde. Léelo, volúmenes, devuélvemelo, jamón, lívido, ordénaselo, búsqueda, japonés, véndesela, tráeselo, ínterin, que es un transcurso de tiempo, gramática, difícil, por grave, termina en L, difícil, rebelión, película, diéresis, casi todas, todas. Muy bien, muy bien. Avancemos, ¿no? Porque está sencillito esto. Y teníamos por acá ya nuestras tildes especiales. Y las tildes especiales suelen ser estas tildes diacríticas. Así se llama, diacrítica. ¿Ok? Se supone que son expresiones, esta tilde diacrítica se coloca sobre expresiones que cumplen dos o más funciones. ¿No? Dos o más funciones. Si no, no llevaría. Pregunto, la palabra acción, ¿lleva tilde o no lleva tilde la palabra acción? ¿Qué dicen ustedes? Ese tubérculo, ¿no? Marroncito, que por dentro es amarillo, que ha salvado a muchas personas en la época del COVID, ¿no? Que tomaban su infusión de té con canela y no sé qué, y que, ¿no? Limpiaba las vías respiratorias. Ese acción. ¿Lleva tilde? Porque yo lo veo y me dan ganas de ponerle tilde, ¿no? Digo kion y digo, así kion como canción, emoción, corazón, ¿no? Y quiero colocarle la tilde. Pero si analizo la palabra kion, no es kion, sino es kion, la mayor fuerza de voz está en la vocal abierta. Y si está al lado de una cerrada, ¿qué produce? Diptongo. Y si tengo un diptongo, hay dos vocales unidas, diptongo, y tengo una consonante a un lado, y tengo otra consonante a otro lado, pero hay un solo núcleo, con dos vocales, pero hay un solo núcleo. Es una palabra con una sola sílaba. ¿Cómo se llama? Ajá, muy bien. Monosílabo. ¿Y qué me dice la RAE? Porque la RAE es la máxima autoridad, hay que hacerle caso, pues jóvenes. ¿Qué dice la RAE? Que los monosílabos no se tildan. Esa es la norma. Pero Kion parece grande.
tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene varias letras, pero no se tilda. ¿Por qué? Porque es un monosílabo. Y la RAE me dice que los monosílabos no se tildan, excepto aquellos monosílabos que cumplen 2 o más funciones. Pero la palabra quión solamente es el quión, no hay otra posibilidad, no es que sea una preposición, una conjunción, no hay. Es solo una posibilidad. Entonces la palabra quión como monosílabo, según la regla general, no lleva, porque es monosílabo. ¿Y por qué él? ¿Por qué tú? ¿Por qué mí? Sí, más, aún. ¿Por qué sí llevan? ¿Por qué? Porque ahí sí tienen 2 o más funciones. ¿Se da cuenta? Y la tilde diacrítica diferencia esas funciones. Pero la regla me dice que los monosílabos no llevan, excepto los que cumplen 2 o más funciones. Como el caso de él, tú, mí, te, se, de, más, sí, aún, entre otros. ¿Ok? Concentremos en estos primeros. ¿Cuándo es que lleva tilde el monosílabo él, tú y mí? Cuando funciona como pronombre. Cuando digo él lo resolvió, él, como decir Juan lo resolvió, reemplaza sustantivo. Tú eres el responsable, reemplaza sustantivo. Ese obsequio era para mí, reemplaza sustantivo. Ahí es pronombre, ahí es que lleva tilde. Y cuando no funciona como sustantivo, cumple otra función, ahí no lleva. Y esa otra función, ¿cuál es? Determinante. ¿Y qué es el determinante? El determinante es aquella categoría gramatical que acompaña al sustantivo. No lo reemplaza, lo acompaña. Como el de el libro, tú de tu trabajo, mi de mi USB. Entonces, el determinante no reemplaza el nombre, el determinante lo acompaña y lo actualiza. Eso es un determinante. Entonces, si yo detecto la función, voy a poder saber cuándo es que se lleva y cuándo es que no. Si yo veo que es pronombre, le pongo. Si veo que no es pronombre, no le pongo. Ahí tenemos el uso de esa tilde llamada diacrítica que se considera tildación especial. ¿Ok? Jóvenes, vamos a hacer una pausa aquí para que tomen su receso y luego vamos a continuar viendo los otros elementos que tienen esta llamada tilde diacrítica. ¿Ya? Entonces voy a hacer una pausa, voy a dejar de compartir mi cámara y mi audio y continuamos en unos minutos, ¿ok? No se duerman, por favor. Duerman un poquito nomás, ¿ya?